Bueno, buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en su decreto de necesidad y urgencia 260 y subsiguientes, donde en el contexto del COVID-19 se ha decretado, establecido el aislamiento social preventivo obligatorio, considerando el marco resolutivo propio que en consecuencia definió la Universidad Nacional de La Plata, en su resolución 667 del 20 y subsiguientes, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en su resolución 106 del 20, considerando además el reglamento del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas, donde se establecen los mecanismos y criterios de evaluación de las defensas del proyecto final. Vamos a dar inicio a la defensa de la estudiante Jainén Lustó, estudiante del taller vertical número 10 de arquitectura. Esta defensa se realizará en el contexto mencionado por videoconferencia en formato virtual. Jainén va a desarrollar el tema Cultura e Innovación, contenedor cultural multidisciplinario. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller de arquitectura donde Jainén ha realizado su trabajo, el arquitecto Guillermo Posic y el arquitecto Pablo Reynoso, por el profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Fabián Pérez, por el profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Pablo Lili, y por el profesor invitado por el área de ciencias básicas, producción y gestión, asignatura procesos constructivos, el arquitecto Julián Carelli. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como así también del estudiante que iniciará ya a continuación su presentación. Así que, Jainén, cuando estés lista, empezás. Mucha suerte. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, como antes lo habían mencionado, voy a dar comienzo a mi proyecto final de carrera, el cual se titula Cultura e Innovación, un contenedor cultural multidisciplinario. Para dar comienzo con la presentación, a ver si... voy a desarrollar a partir del proyecto, a partir de 5 preguntas: ¿dónde, por qué, qué, para quién y cómo? ¿Dónde? Voy a desarrollar el proyecto. El sitio se encuentra ubicado en Buenos Aires, más precisamente en el Gran La Plata. Y el sector de análisis incluye Ensenada, Berisso, la refinería de YPF y el puerto de La Plata. En el análisis del sitio se estudió la mancha urbana existente, con la cantidad de población tanto de Berisso como de Ensenada, luego la movilidad, donde se muestran las conexiones más importantes, y los grandes espacios verdes, tanto públicos como privados, y las zonas de bañado. Luego, las zonas más vulnerables debido al riesgo hídrico, seguido por la presencia de YPF con el puerto, y el fuerte impacto ambiental y el radio de contaminación que genera la emanación de gases al ambiente provocado por las industrias. Con los datos relevados, pude reconocer la presencia de YPF como un gran foco de contaminación, como también una barrera entre Berisso y Ensenada. En cuanto al sector del master plan y el puerto, una barrera en cuanto a su provecho y conectividad entre ambos sectores, y por último, la isla Paulino y Santiago como una fuerte presencia, ya que son selvas marginales. Con los datos se plantea una hipótesis de futuro, donde se plantea un cambio de paradigma en cuanto al uso de las energías, donde hay una escasez de recursos fósiles y dejan de ser protagonistas de la energía primaria, y dan paso a la aplicación de energías renovables y el fomento de la utilización de recursos naturales, como también el cuidado de las islas, tanto Paulino como Santiago, como selvas marginales. Para esto desarrollé un master plan, donde determiné cuáles eran las intenciones para intervenirlo, y entre ellos se reconoce la desconexión entre Berisso y Ensenada, y se proponen nuevas vías de acceso al sector. Luego, la ubicación de las nuevas energías, estas energías renovables, donde se encontraba la refinería de YPF, un espacio de un sector de transporte, donde se encuentra una estación multimodal que vuelve a conectar lo que sería la estación de La Plata con el sector, un parque al aire libre y áreas de estacionamiento para los automóviles, un sector deportivo donde se encuentran un polideportivo, canchas al aire libre y piletas recreativas,
un sector social con un parque al aire libre y un predio para recitales, un sector productivo con un espacio de almacenamiento y producción de productos locales con una plantación de álamos y sauces. En la cabecera del puerto, un puerto administrativo y un calado para un nuevo ingreso para barcos. El desarrollo de una estructura lineal que cuenta con viviendas más equipamiento en el sentido longitudinal del sector. Y por último, un sector cultural donde mantengo una estructura existente, donde decido intervenir luego para realizar el proyecto final de carrera. Ahora me pregunto por qué decido intervenir en este edificio existente, y decido reutilizar y refuncionalizarlo, ya que actualmente Copetro es una industria que se dedica a la fabricación de coque, un subproducto derivado del petróleo. Esta producción genera un gran foco de contaminación más altos de los permitidos, y en un futuro este tipo de producción, con el cambio de paradigma, quedarían obsoletas. A su vez, genera un fuerte impacto ambiental, generando que la población quede expuesta a enfermedades y problemas respiratorios, entre otros. Y una problemática social, ya que los trabajadores sufren despidos injustificados y están constantemente expuestos a las decisiones de esta empresa. A partir de estos datos, me pregunto qué me gustaría investigar en el sector y como tema de estudio, y a partir de esta problemática social y ambiental del sector, decido interiorizarme aún más en los espacios comunes y sociales que ofrece la ciudad, y donde se brindan diversos talleres y cursos, y donde parte de estos lugares no cuentan con materiales, insumos o espacios para llevar a cabo las actividades que se proponen. Entonces, a partir de reconocer estos centros culturales y sociales, decido desarrollar el tema cultura e innovación, donde comienzo a analizar la cultura tradicional, ya que es un ámbito que custodia y transmite nuestra memoria cultural de diferentes formas, a través de la literatura, las artes, la música, entre otros, y reconociendo que actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad de conocimiento, producto de los cambios en las innovaciones tecnológicas desarrolladas a partir de las tecnologías de la información y comunicación, que son las tecnologías de la informática, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, y donde las tendencias digitales actuales se han entrometido cada vez más en el mundo de la cultura y las artes, desarrollando la cultura digital, la cual ha tenido un efecto transformador en el sector cultural, ya que con la influencia de las tecnologías se generan nuevas vías de acceso a la información por parte del público. Donde los usuarios no solo consuman la información, sino que puedan generar contenido y desarrollar plataformas participativas, ya que con el avance de las tecnologías de la información y comunicación, los usuarios han cambiado los hábitos, las expectativas y las prácticas, por lo cual las redes digitales brindan hoy nuevas oportunidades. Por lo tanto, se pretende promover una cultura que favorezca la creación de empresas y de empleos en nuevos sectores, y fusionar en un mismo espacio la cultura tradicional y las expresiones artísticas con los nuevos espacios dedicados al comienzo, al conocimiento tecnológico y de experimentación. Este esquema de los usuarios es el relevamiento de la población tanto de Berisso y Ensenada, donde se vieron los porcentajes de la población, estudiar las actividades que más o menos realizaba la población, y los tiempos libres y ocupados según las edades y a qué se dedicaban. A partir de esto me pregunto para quién lo propongo este estudio, y decido desarrollar un contenedor cultural multidisciplinario, un espacio abierto a todos los ciudadanos, empresas y creadores con nuevas ideas, que sea de uso público, de desarrollo cultural y de diversidad social, con el objetivo de generar una interacción entre las diferentes disciplinas tecnológicas, las artes visuales y escénicas, la música y el diseño, fomentando el uso de las tecnologías y así promocionar nuevas formas de pensar la cultura y las disciplinas y brindarle herramientas a los usuarios. Para esto, propongo un programa que cuente con un espacio de cultura, como espacios de coworking, talleres, incubadoras de proyectos, un espacio para la educación, con espacios de exposiciones, zonas de lecturas y bibliotecas,
nuevas tecnologías con un auditorio, puntos de encuentro, pantallas informativas, áreas de deporte con un parque infantil, gimnasio y skatepark, un área de gastronomía con huerta, mercado y ferias gastronómicas, y un parque urbano con un parque, bicicletas, borde costero, canchas y espacios polivalentes. Para esto me pregunto cómo voy a intervenir a partir de estas intenciones tomadas en la nave industrial existente. Este galpón de Copetro es una nave industrial que cuenta con 87 pórticos metálicos estructurales cada 6 metros, en un largo total de 522 metros por 42 metros de ancho, y un alto total de 16 metros. El cerramiento horizontal y vertical es de chapa canalada, sujetas con unas correas de acero. Por lo tanto, busca la intervención y refuncionalización de la misma. Como primera aproximación, decidí plantear tanto en planta como en corte en escala esta nave industrial, y propuse diferentes obras de referente que consideraba tanto por el programa como por el desarrollo del proyecto en decisiones sociales, constructivas y morfológicas, entre otras. Entre ellas propuse el Market Hall de MBRDB, que es un mercado que plantea un mercado central donde varía su uso de día y de noche. Los puntos fijos son los puestos y genera una fachada translúcida y se percibe la totalidad del espacio. Luego, la mediateca de Sendai de Toyoito, que plantea diferentes actividades según el piso, prioriza el espacio y el mobiliario, prioriza el vacío, y el mobiliario define el espacio. Luego, el monstruo bíblico de Anish Kapoor, que es un espacio dentro de otro, ya que es una intervención que está dentro del Grand Palace, en París. Es una estructura amorfa que juega con el vacío, el espacio, la luz y el color. Luego el CES Pompeya de Lina Bobardi, que respeta una estructura existente de una fábrica y a su vez los materiales, que genera límites dentro de un mismo espacio, permitiendo una continuidad visual. Y por último, el Banco Ciudad de Norman Foster, o Jefatura de Gobierno en la actualidad, que son espacios unificados en la cubierta, y propone pisos de trabajo sin divisiones, generando un espacio integrado. El estudio de los referentes me sirvió para poder tomar decisiones de intervención y escala en la preexistencia y en su entorno. Para estas estrategias de intervención, propongo que la estructura existente se respete y en su morfología original, con incisiones operativas precisas, para sustraer la parte inferior de la envolvente vertical para generar el vínculo interior-exterior. También propongo una gran galería urbana, que es una pieza respetando esta gran estructura como una pieza de escala urbana que cuenta con la estructura necesaria para que se realicen diferentes eventos según su uso. Operaciones formales de aperturas y sustracciones para potenciar el uso de la luz natural. Se sustraen chapas existentes de la cubierta y se las reemplaza por chapas translúcidas para poder iluminar el interior del espacio contenido. A su vez propongo una programación funcional donde el espacio interior y exterior no esté determinado, sino que determine según las actividades efímeras y colectivas. Una explanada pública, un espacio continuo que se extienda atando los diferentes eventos que se realizan en la ciudad y en el sector. Estos eventos son como estos de circo y cine, donde pretendo generar un espacio vinculador y de encuentro de las actividades culturales y espacios de exposición. Eventos gastronómicos para potenciar el espacio como lugar de encuentro, deportes para generar la interacción de las distintas disciplinas deportivas y sociales, y espectáculos para fomentar las actividades y talleres para el desarrollo colectivo. Estas son propuestas de cómo ese espacio se va amoldando según las diversas actividades que se propongan. Acá hago como una introducción de cómo empieza a aparecer este contenedor cultural con las incisiones en la nave, el desarrollo del master plan con el calado del puerto, el sector de Ensenada, la isla Santiago y la isla Paulino, y el desarrollo del puerto con el área del sector de Berisso y el canal Santiago. Para la intervención dentro de la estructura existente, propongo un módulo generador a partir del estudio de la estructura existente, que cuenta con un módulo de 6 metros, se desarrolla un módulo generador, el cual planteo su repetición en planta. Después de esta repetición, propongo una sustracción
para generar vacíos y espacios de expansión, que a futuro son posibles conexiones para poder desarrollar una articulación entre estos. Este módulo cuenta con tres módulos, dos módulos de 9 por 12 metros y un módulo de 12 por 12. Este módulo generador busca garantizar que cada espacio tenga diferentes escalas según su necesidad programática, como se puede ver acá en el corte, y que a su vez tenga relación con la totalidad del proyecto, permitiendo visuales de los diferentes puntos. Para el sistema estructural de este se adopta para las columnas perfiles tuboestructurales de sección cuadrada de 260 por 260 de acero, para las vías perfiles doble TIPN 600 y para el entrepiso losas pretensadas de hormigón. Con este módulo generador lo que se propone es una distancia de 3 metros entre cada uno que permite el acceso y el ingreso de la luz natural en coincidencia con el calado de la cubierta de las chapas translúcidas. Y la variación del módulo generador, donde se adoptan según el programa, que puede ser deportivo, social, educativo, entre esos. La materialización se da a partir de los materiales del sector. Me pareció oportuno utilizar el acero en referencia a la fábrica de la preexistencia y el sector del puerto. A partir de esto, me pregunto qué busco del proyecto, qué busco generar, y se busca un gran contenedor donde en planta baja combine las estructuras propuestas con la preexistencia y a su vez cuente con diversidad de espacios. El recorrido del usuario varía en escalas, formas y sensaciones al recorrerlo. Por lo que se propone un área de cultura, como grandes paquetes, un área de educación, un espacio de auditorio y el área deportiva. A su vez, estos espacios, como el acceso al comedor, el acceso al espacio verde, se utilizan tanto como expansión como por accesos también. En celeste se muestra ese módulo generador, cómo se va repitiendo y cómo pertenece la ausencia para generar esos vacíos. Desarrollo de los sectores de servicio en los extremos, y en azul lo que serían las circulaciones verticales, tanto rampas como escaleras. Estas serían las plantas superiores, donde se vuelve a ver la repetición de ese módulo generador con las variaciones de la planta según el programa. Y los sectores de servicios en las plantas superiores y la circulación vertical. Este es un esquema general de toda la intervención, donde se puede ver como los espacios más llenos, como más construidos de lo que serían estas bandejas que se van repitiendo, y los espacios más verdes en algunos sectores y simplemente accesos en otros. Para el desarrollo lo voy a sectorizar a todo el contenedor cultural multidisciplinario en 3 sectores. El primero es el sector cultural, donde en planta baja se encuentra un comedor, áreas de servicio, una feria, talleres y espacios verdes. En el primer nivel se encuentra el área administrativa, con servicios. En el segundo, espacios de coworking, también con servicios. Y en el tercero, incubadoras de proyectos. Esta es una planta del sector, donde voy a comenzar a contar un poco cómo es cada parte en relación a la planta y al corte que se encuentra debajo. Este módulo generador que se encuentra en celeste, lo que permite es generar un gran espacio, que se puede formar con esta feria gastronómica, o a su vez con cortinas en el interior, permite que se realicen diferentes actividades en simultáneo, como por ejemplo ferias independientes, a su vez en relación con los talleres escolares. En los extremos las áreas de servicio, donde cuentan con cocina, baños, espacio de mantenimiento, espacio administrativo y despacho de alimentos. La circulación vertical, que cuenta con escaleras y rampas, las escaleras se encuentran cada 27 metros, y las rampas permitiendo la accesibilidad a todos los niveles. Me parece muy importante eso. La circulación interna propuesta a partir de esta separación a través de las cortinas y separadas este módulo generador de cada 3 metros. A su vez, en todo el perímetro se plantean puertas pivotantes. Estas permiten la conexión
en el sentido transversal de la nave. A su vez se plantea un espacio verde que cuenta con huerta, bicicleta y un plano de agua, y con el fomento de la vegetación autóctona, y un espacio de comedor como expansión para el desarrollo de las cocinas. Esto me permite que haya una circulación perimetral libre y a su vez una relación directa entre el interior y el exterior. Este es un corte del sector donde se empiezan a ver las escalas, la continuidad visual que se permite en planta baja, donde se plantean espacios donde se vea la totalidad hasta la cubierta, espacios más contenidos en doble altura, y espacios más chicos, y a su vez el concepto de saber que hay una transición entre el interior y el exterior, pero siempre apreciar la totalidad de la nave. Y un corte debajo donde aparece el master plan con la estructura lineal, el edificio propuesto, el contenedor cultural multidisciplinario, el calado del Canal Santiago, el área del puerto y Berisso. Esta es una imagen del comedor con el calado de la cubierta, el desarrollo de la envolvente con ese calado para generar esa continuidad visual y el acceso por las rampas. Y a su vez siempre fomentar el uso de las tecnologías con pantallas informativas. Este es un talleres educativos en planta baja, donde se ve esas puertas pivotantes, son de chapa canalada, lo que permite es que al estar abierto se vincule el espacio, pero a su vez cuando está cerrado se permite la continuidad visual, pero impide el paso. La idea es como siempre estar viendo lo que pasa en otros sectores, pero no hace falta que puedas ingresar. El área administrativa en el primer nivel se busca contemplar la idea de la nave existente y a su vez vincular con los espacios que están pasando en los siguientes niveles. Espacios de coworking que están definidos únicamente por el equipamiento, y en el último nivel incubadoras de proyecto que están más en relación con la cubierta de la nave. Y este es el espacio verde, que para mí es como el gran pulmón verde del sector. Me parece importante también para el fomento tanto de las tecnologías como también de la importancia de las islas que se encuentran presentes en el área, y poder fomentar la introducción de los espacios verdes dentro de la nave. Para el segundo sector, desarrollo un sector educativo, el cual cuenta en planta baja con un área de biblioteca, espacios de alquiler y un auditorio inflable. En el primer nivel, salas de lectura, en el segundo, talleres culturales, y en el tercero, talleres de oficios. Esta es una planta del sector, donde para la biblioteca propongo juegos de mesa, estanterías abiertas, zonas de lectura, librería, mediateca, ludoteca y un espacio de exposiciones, y áreas de servicios y el auditorio, permitiendo también que con estas cortinas se generen exposiciones independientes para tomar la decisión de si querer compartir el espacio general o sectorizarlo. Espacios de servicio con cocinas, baños, administración, despacho de alimentos. La circulación vertical con escaleras y rampas, y para el auditorio, al ser inflable, se propone estos compresores de aire que permiten la entrada del mismo para poder inflarlo. La circulación interna propuesta, y las puertas pivotantes que permiten esa circulación en el sentido longitudinal. A su vez, desde el otro extremo se encuentra el ingreso de las personas para poder recorrer el auditorio. Acá se proponen accesos como áreas de expansión entre los sectores, y a su vez este gran sector se propone un auditorio inflable, ya que la idea es que se utilice cuando se necesite, y cuando se quiera se saca, se desinfla y se lleva a otro lugar, permitiendo que el espacio quede vacante para otros eventos. Permitiendo así la circulación en el espacio, por el perímetro y por el interior que sea libre, y en continuidad siempre en el interior y el exterior de la nave.
Este es un corte de los sectores y cómo la variación del módulo generador va generando diferentes situaciones en relación a la escala. Esta es una imagen de la mediateca en planta baja. El sector de exposición, que cuenta con exposiciones en doble nivel, y el vínculo entre la planta baja y el primer nivel constante, y la apertura de las puertas genera el vínculo interior-exterior. Un área de descanso en el segundo nivel, y talleres en el último nivel. Para el desarrollo, para el proceso de armado de la nave, se encuentra sostenida solo por la presión del aire. Con la entrada del aire cuenta con 3 ventiladores, una fuente de alimentación y un panel de control, y cuenta con un anemómetro, que es un instrumento para medir la velocidad del viento, y a su vez con compresores de aire para poder alimentarla. Esta es una imagen de lo que sería este auditorio y en relación a la nave a intervenir. Del material es una membrana de poliéster recubierto de PVC con revestimiento de aire en una sola capa. Y en el interior, la idea de este auditorio inflable es que también, según el mobiliario que se proponga, pueden variar las diferentes actividades que se encuentran dentro, y la idea es promocionar o proporcionar la idea de ese cambio de escala de la intervención, de que reconocer que estás dentro de un lugar diferente a lo exterior, con ese juego de luces, sombra, y también generar otra sensación al usuario. Para el último sector, desarrollo un sector deportivo, el cual cuenta con canchas, un acceso más verde, espacios de alquiler, rehabilitación deportiva. En el primer nivel, el espacio de gimnasio, en el segundo, actividades físicas, y en el tercero, espacios recreativos. Esta es una planta del sector, donde desarrollo el módulo generador y cómo va variando esas bandejas a partir del programa, con la rehabilitación deportiva. Como planteo las áreas de servicio en los extremos, con cocinas, baños, administración, despacho de alimentos, y a su vez con oficinas administrativas. La circulación vertical, la circulación interna, y las puertas pivotantes para el vínculo interior-exterior. Los espacios de expansión y de acceso, y esto me permite la circulación libre en todo el perímetro y la relación interior-exterior constante. Esta es una imagen del sector donde se ve la cancha interna en la totalidad de la nave, los espacios más pequeños según el programa, como rehabilitación deportiva, espacios de actividades físicas y el gimnasio. Esta es una imagen de ese acceso donde hay juegos como ping-pong, metegol y un espacio verde más reducido, no tiene una escala tan grande como el bosquecito propuesto en el otro sector, con la cancha interna, con espacios con pantallas informativas y el vínculo interior-exterior constante, con un gimnasio en el primer nivel y actividades físicas en el segundo nivel. Y en el extremo de la nave se proponen estas canchas deportivas para el uso de diferentes actividades. Para el desarrollo del mismo, este es un lote perspectivado, el cual muestra este módulo generador de forma constructiva, cómo se va relacionando con la nave existente, donde se proponen con estos esquemas los diferentes espacios, a su vez los espacios que están mucho más contenidos, y las visuales, ya que en planta baja se propone una continuidad visual, pero ya a partir del primer nivel, la continuidad visual al exterior está delimitada por la envolvente vertical. En el interior, estas son las cortinas, les comentaba antes,
que permite la separación de los espacios y generan diferentes actividades en simultáneo. Para el cerramiento, las puertas pivotantes son de chapa microperforada, que permite la continuidad visual, el vínculo interior-exterior y la flexibilidad del espacio. Para el análisis bioclimático, propongo el calado de la envolvente de la cubierta, y lo que me permite es el ingreso de la luz, ya que el calado está en coincidencia con la separación del módulo generador, lo que me permite que la incidencia de la luz ingresa hasta planta baja, y a su vez, con el tema de la ventilación, pongo una ventilación natural en los extremos de la nave, y una ventilación mecánica dada por estas puertas pivotantes que, según su uso de apertura y cerramiento, permiten esta ventilación. Para el desarrollo de las instalaciones, voy a hablar de la extinción de incendios, que se utiliza un sistema presurizado, donde el tanque de reserva se encuentra en la sala de máquinas, y se distribuye con el funcionamiento del equipo de bombeo, con una bomba jockey y una bomba principal, también matafuegos, rociadores y detector de incendios. El acondicionamiento térmico está dado por la instalación de un sistema de volumen refrigerante variable BRB. Este sistema se utiliza en el proyecto en sectores donde es posible delimitar los espacios a través de estas cortinas y las que había propuesto. Por último, el desarrollo constructivo del mismo. Para las fundaciones se utilizan pilotes de 60 centímetros, con una viga de fundación de 30 por 60. Para las columnas son perfiles tubos estructurales de sección cuadrada, y las vigas perfiles doble T. Para el entrepiso, los pretensados de hormigón, con un cielo raso suspendido de placa de yeso, y las barandas son de chapa plegada. Estos son lo general del proyecto serían, y cómo esto se va, la idea de mostrar estos detalles es cómo se empiezan a vincular todos esos elementos. Por último, quería hacer para terminar, quería contarles un poco de qué trata mi carátula, la cual considero importante para poder entender no solo el proyecto, sino el entorno en el que se encuentra. Reconociendo la importancia de las Islas Paulino y Santiago, con sus características de flora y fauna, en el contexto de selva marginal, como conectores entre el presente y el pasado, las obras históricas como el puente giratorio y las grúas que caracterizan el puerto, y cómo esto nos lleva a repensar el lugar donde estamos interviniendo. ¿Para qué, por qué y para quién? Con nuevas actividades, propuestas y espacios, reconociendo la tradición y proponiendo la utilización de medios digitales como nuevas alternativas en ámbitos culturales. Por último, la importancia de la reutilización y refuncionalización de las estructuras existentes para minimizar el impacto energético. Muchas gracias. Muy bien, Jainén, muchas gracias a vos. Bien. Nosotros, gracias, Jainén. Muy bien, gracias. La comisión, nos vamos a retirar a otro Zoom que tenemos abierto, que ya se los mandé. Salimos provisoriamente de acá y esperanos un rato y volvemos con la devolución de tu presentación y del trabajo en general. Así que yo salgo de acá y nos encontramos, ya está abierta el otro Zoom. Bueno, perfecto. Pablo, Lili, Julián, Fabián y Reynoso. Vamos para allá. Nos vemos en un rato. Dale. Nosotros ya de alguna manera nos hemos juntado con el resto de los integrantes de la comisión y teníamos como ciertas cosas escritas, como una devolución, a lo que sumamos la devolución de tu presentación como tal, tu exposición. Por efectos prácticos, nosotros siempre, cada uno da su punto de vista desde las distintas áreas que integran la comisión, historia, procesos, arquitectura, etc. Como estamos medio apurados por el tiempo, voy a hablar básicamente yo, voy a hacer un resumen de lo que nosotros estuvimos analizando de tu trabajo,
y Pablo, como adjunto del taller, también va a decir algo, y bueno, y te vamos a dar la nota. En principio lo que queremos destacar es el enorme esfuerzo y el trabajo que has hecho. Eso se ve en toda la documentación que has presentado, muy minuciosa, muy bien dibujada, y finalmente encontrándole la vuelta a un tema complejo, que al principio no era como que no engranaba, hasta que al final el tema se destrabó y empezó a funcionar. En ese sentido queremos destacar, digamos, la producción y el proyecto en sí, que consideramos que es un buen proyecto, que sin embargo, a nuestro juicio, debería profundizar en algunos aspectos, entre ellos las condiciones. Tenemos ciertas dudas de las condiciones climáticas, el control de las condiciones climáticas en invierno, en verano, en un edificio tan largo, prácticamente todo semicubierto, y no sé, habría que estudiar más en detalle si los sistemas pasivos son suficientes para responder a las condiciones más o menos aceptables para estar ahí. Notábamos también que había como una especie no descontrol, pero sí que notábamos que dudábamos de que algunas actividades que vos estabas proponiendo, sobre todo en las bandejas de arriba, o por lo menos nosotros lo entendimos así, no estaban lo suficientemente cerradas como para que puedan funcionar actividades particulares sin interferencia del resto de la caja, del resto de las actividades, sobre todo por la caja de resonancia que implica un contenedor de 500 metros de largo por 20 y pico de ancho, creo que tenía, no me acuerdo. Pero de todas maneras, eso es una de las cosas que nosotros estuvimos viendo. Sin embargo, también nos pareció interesante la espacialidad y la variedad de los espacios que vos conseguiste ordenar y organizar a partir de aquel gráfico de los referentes que vos tomaste, que finalmente quedó como un programa de estudio y tiene una referencia un tanto lejana en tu proyecto final. El otro punto que nos gustaría considerar o transmitirte, bueno, no, tiene que ver con eso, con el tratamiento diferencial de las dos caras, una que está bien orientada y otra que no. Nos parecía que había que haber tenido alguna consideración más particular con respecto al control climático y demás. Los sistemas BRB y demás son súper caros, súper costosos y de mucho mantenimiento y un poco de mucho consumo, y de pronto están un poco en contra del espíritu general del trabajo. Pero bueno, creemos que es un buen trabajo. Y no sé, Pablo, si vos querés agregar algo más, ¿estás ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, no, simplemente un poco felicitarla a Jainén por haber transitado este camino en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, y felicitarte. En líneas generales, me parece que hay una cuestión importante que a vos te define como persona y como arquitecta. Entonces, en este transitar y en esta experiencia, todo este proceso lo vimos como en estos años que fue muy productivo y un poco se define en este proyecto final de carrera. Yo no quería destacar el salto cualitativo que vos hiciste en este proceso después del viaje de estudio que hicimos con el taller a San Pablo. Un poco se ve reflejado no solamente en este trabajo, sino en los anteriores, y eso un poco hace al futuro perfil de arquitecta que ya sos, y que me parece que hay que como destacar. Así que de mi parte, felicitaciones. Muchas gracias. Insisto,
insisto en que en realidad esto está sintetizado así, pero es la posición, las conversaciones que hemos tenido con Julián, con Fabián, con Pablo y con Pablo Lili. Así que, bueno, nosotros aunamos un poco ese criterio. Consideramos que el trabajo tiene un 7, con lo cual sos arquitecta. Felicitaciones. Felicitaciones, Jaime.